Bueno, oigan, voy a compartir con ustedes de la palabra de Dios y el tema que tengo para ti el día de hoy se llama fe natural versus y fe en Dios, ¿ok? Versus fe en Dios o fe natural y la fe en Dios. Entonces te voy a estar hablando el día de hoy de dos personajes, pero antes de arrancar, quiero comentarte algo y voy a empezar aquí con esto. Dios es un Dios de fe. Dice la escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la escritura, sabemos que por la fe, entendemos que por la fe fue constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces Dios es un Dios de fe. Es un Dios que cuando habló para crear todo este universo, habló en fe. Sus palabras están llenas de fe. Tiene una fe pura y tiene ese poder creativo que cuando Él hablaba, todo lo que hablaba sucedió. ¿Sí? Y Dios nos llama a ser de la misma manera. Entonces, Dios buscó entre la historia del hombre y entre la humanidad y todo, y estaba buscando Dios alguien que se atreviera a creerle. Alguien que se tuviera una línea de hombres y de mujeres que se atrevieran a creer en Dios. Tener fe y creer son sinónimos. Tener fe y tener confianza en Dios son sinónimos. ¿Ok? Fe es confianza en Dios. Fe es creer en Dios, creerle a Dios. Entonces Dios buscó cierta cantidad de personas, ciertos hombres y mujeres que se iban a atrever a creerle a Él para cumplir el propósito de Dios en esta vida. Y de pronto encontró, por ejemplo, un hombre que se llamaba Abel. Y Abel era alguien que amaba a Dios, alguien que buscaba a Dios. Y dice la escritura que dio una ofrenda en fe. Y en Hebreos capítulo 11, este acto de fe fue tan importante y tan impresionante para Dios que lo puso entre los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11, la ofrenda de Abel. Y luego después continúa y Dios está buscando otro hombre porque la humanidad se está corrompiendo y hasta que encuentra un hombre que se llama Noé. Y Noé fue justo delante de Dios y Noé estaba apartado de toda la perversión que había en aquella generación. Y Dios escoge a Noé para continuar esta línea de fe. Luego después vienen otros hombres hasta que finalmente se encuentra con un patriarca, un hombre, fíjate, es un patriarca que no tiene hijos, un padre sin hijos. Curiosamente Dios tiene, checa eso, curiosamente Dios tiene esta característica. Él le gusta encontrar gente que no tiene lo que se toma. Él te encuentra cuando no tienes lo que Él necesita, porque Él te va a habilitar a ti para hacerlo. Él te encuentra cuando no tienes hijos y te dice tú vas a tener hijos. Él te encuentra cuando estás enfermo y te dice tú vas a estar sano. Él te encuentra cuando tú no puedes y dice, pero cuando yo llego y yo estoy contigo, ahora sí puedes. Yo te habilito para hacer lo que te estoy llamando a hacer. No importa si el vientre está cerrado y no puede concebir, no importa si la persona está enferma, no importa si la persona está muerta. ¿Recuerdas cómo Jesús resucitó a Lázaro? Y la escritura dice, cuando Jesús aparezca en la tierra, habrá fe en la tierra. Dios es un Dios de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Tú quieres agradar a Dios? Necesitas creer en Dios. Necesitas tener fe en Dios. Entonces, Dios escoge a este hombre, Abraham, y cuando él y su esposa no tenían un hijo, le dice, yo te voy a dar un hijo. Se va a llamar Isaac. Y en ti voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. Y le cambia el nombre y le pone tu nombre ahora será Abraham, padre de muchas gentes o padre de multitudes. Y lo llama algo que él no es, porque fe llama lo que no es como si fuera. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Esa es una clase súper básica de fe, pero yo quiero traerlos algunos a que aprenda los principios básicos de fe y otros para que los recuerdes. Fe llama las cosas que no son como si fueran.
Tú puedes tener lo que tú dices. Lo voy a repetir, puedes tener lo que dices. Y algunos nada más dicen lo que tienen. La mayoría solo dice lo que tiene. La mayoría nada más habla lo que están viviendo en este momento. La mayoría de las personas, el mundo te acostumbra y el mundo te entrena para hablar lo que estás viendo en este momento. Nos entrena para hablar escasez, infidelidad, asesinatos, en fin, todas las cosas negativas. Pero fe habla lo que tú quieres ver. Antes de que la montaña se mueva, tu boca se tiene que empezar a mover. Uh, Antes de que tu montaña se mueva, tu boca se tiene que empezar a mover. Tu montaña no se va a mover sino si tu fe no es suficiente para mover tu boca. Tu fe tiene que ser suficientemente fuerte para mover tu boca y luego después sigue tu montaña. Ok. Dice la escritura, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción o la evidencia de lo que no se ve. Esto es Hebreos 11:1. Entonces, fe, primero tienes que tener algo de esperanza. Esperanza es como que un deseo bueno en tu corazón. Quiero preguntarte, ¿tienes un deseo bueno en tu corazón? ¿Tienes algo bueno que deseas? Como que dices, mira, no sé si lo voy a obtener, pero sería chévere tal imagen, tal cosa. Sería chévere tal cosa. Algunas personas ni siquiera tienen esa esperanza. Primero tienes que tener esperanza. Tu esperanza tiene que revivir. Tienes que saber que sí es posible. Algunos de ustedes ni siquiera no te puedes imaginar, no te puedes ver haciendo lo que hay en tu corazón. Te ves perdiendo, te ves pisoteado, te ves arrastrando la cola, te ves triste, te ves nunca casándote, te ves nunca pudiendo estudiar la universidad, te ves lo que sea y no hay una esperanza. Esa es la primera cosa que necesitas. Antes de fe, necesitas esperanza. Saber que sí es posible con Dios y saber que Dios lo va a hacer contigo. Que Dios no va a ir, sí, 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 te concedo, sí, sí, sí. No, tú no. Tú sí, tú sí, tú no. Ah. Todas las promesas en Él son sí y amén. Amén es así sea. Entonces dice, fe es la certeza de la esperanza que tienes. Fe es la certeza de lo que esperas. Primero empiezas con esperanza. Esperanza es una imagen que no la tienes enfrente de ti, pero la tienes en tu corazón de algo bueno hacia donde Dios te está llevando. Sabes que yo veo a mis hijos, ahorita mira, se las pasan borrachos y vomitados, pero yo los veo sirviendo a Dios. Sabes, ahorita se me queda el carro sin gasolina, pero yo veo que en el nombre de Jesús yo le voy a comprar un carro nuevo a mi esposa y nunca se nos va a quedar sin gasolina, nunca más. Sabes que ahorita mis niveles de sangre están malucos, pero en el nombre de Jesús yo voy a vivir una vida larga y voy a completar mis días y todos mis niveles se van a arreglar. Entonces fe trabaja junto con tu esperanza y fe hace que se vuelva tangible lo que estás viendo con tu esperanza. Le da sustancia a tu esperanza. Y te voy a hablar de dos tipos de fe en este día. Y a menos que Dios me cambie alguna cosa, pero que tenga alguna otra cosa que quiera que hable. Pero te voy a estar hablando de fe en unos cuantos servicios. Ya veremos cómo Dios nos dirige. Pero la primera quiero hablarte de lo que se llama la fe natural. Y eso es lo que tú puedes, lo de tus cinco sentidos, lo que puedes ver, oír, palpar, oler, gustar, lo que puedes sentir, tus cinco sentidos. Y hay un personaje que se llama Tomás en la Biblia. Esta historia la puedes ver en Juan capítulo 20. Y eso está hablando
Después de que Jesús muere, es crucificado, muere sepultado, todos los discípulos vieron esto. Ellos vieron cómo Jesús fue herido, cómo él fue el maltratado, cómo él fue matado. Y su maestro, ellos no sabían que él era el Salvador. Ellos creían que era un profeta, creían que era un maestro de la palabra de Dios. Y de pronto les matan a su maestro, les matan a su líder. Y es lo último, nunca, o sea, han visto muertos resucitados porque vieron a Lázaro, vieron a la niña de la hija de Jairo, vieron al hijo de la viuda de Naín, vieron diferentes muertos resucitados, pero jamás se ha visto que alguien se resucite a sí mismo. Es imposible. ¿Alguna vez has visto un muerto que se resucite a sí mismo y que ande todavía después? Entonces estos discípulos quedaron traumados, oye, tienen estrés postraumático. Y tienen tanto miedo que los van a matar a ellos también, que vienen y se encierran en un cuarto y están con las ventanas cerradas, las puertas cerradas, no quieren ir a ningún lado, están tristes, están deprimidos, se acabó la esperanza. La persona que estaban siguiendo se murió, lo mataron y ahora ellos están en temor. Y finalmente llegó el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Algunos creen que es el lunes, pero no, no es el lunes, es el domingo. Por eso nos reunimos nosotros en domingo, celebrando la resurrección de Jesús. Gracias por ese amén. Creí que se iban a poner más felices, pero está bien. Total. Jesús resucita el primer día de la semana, pero el primer día de la semana no empieza el domingo en la mañana, el primer día de la semana empieza el sábado por la tarde. Qué interesante, ¿no? Recuerda que los días ellos, los judíos, los usan diferente que nosotros. A nosotros empieza a las 12 de la medianoche, para ellos empezaba como a las 6 de la tarde. Entonces, ¿qué anduvo haciendo Jesús? Pero bueno, esa es una charla para otro domingo, ¿ok? De pronto ahora que estamos en domingo de resurrección y todo, les platique más de esas cosas. En fin, Jesús resucita y van el domingo, pero por la mañana, van las mujeres, María Magdalena, y encuentra la tumba sin nadie, en fin, todo esto. Pero este es el domingo en la noche lo que está sucediendo aquí. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, en la mañana ya Jesús había aparecido a María Magdalena y a otras mujeres. Ahora en la noche les está apareciendo a los 11 discípulos que quedan. El número 12 ya no está. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba? Judas. Dice la escritura que fue y se arrepintió, pero fue un arrepentimiento maluco. De hecho, fue y se acabó su propia vida. Dice la escritura que se colgó. En el libro de Hechos dice que no sé si se rompió la soga o se rompió el árbol o qué pasó, pero cayó y se reventó por la mitad, se le salieron las tripas. ¿Lo puedes leer? Hechos capítulo 1, no es invención mía. Ok, se derramaron sus entrañas, es la manera bíblica de decirlo. En fin, nunca te rindas con Jesús. No pierdas la esperanza. Este hombre perdió su esperanza, dijo Jesús, no pudo ver más allá. No sabía que Jesús iba a resucitar. No te rindas antes de tiempo. Juega el partido hasta el final, juega el tiempo extra, juega todo hasta los penales, juega todo. El primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a ustedes, paz a vosotros. Entonces imagínate que estamos aquí todos encerrados aquí, 120 personas, y de pronto, de la nada, las ventanas, o sea, todo con llave, todo con cadenas, todo con seguros, y de pronto Jesús aparece aquí en el centro y dice, paz a ustedes. ¡Uh! Oh,
Lo último que ellos vieron fue a Jesús ensangrentado, sucio, golpeado, amoretonado. Recuerda que la escritura de Isaías 52, o sea, su apariencia ni siquiera parecía humana. Dice su otra versión, dice, ya no parecía humano, ya no parecía hombre por la deformidad. Pero fíjate, no por la deformidad de los golpes de los romanos y de los judíos. Recuerda que él recibió todas tus enfermedades en su cuerpo, todos tus pecados en su cuerpo, por toda la humanidad, por todos los tiempos. ¿Cómo se vería el pecado de todo el problema del pecado? ¿Te puedes imaginar toda la cochinada que tú has vivido? O sea, no estoy diciendo que tu vida es una cochinada, estoy diciendo específicamente las cochinadas que hemos hecho cada uno de nosotros. Todo junto, la de toda la gente, en un solo momento, en un solo hombre, absorbiéndolo en su espíritu y en su cuerpo. Por eso ya no se reconocía como humano. ¿Has visto cómo a un ebrio se le nota dices, no, ese tiene cara de ebrio. No, ese parece marihuanero. ¿Has visto cómo a la gente se le nota el pecado? Ves a una, esa se ve que es bien tóxica. Volteé para la pared porque no quiero que nadie aquí. Le doy gracias a Dios por ti. Todos son bien lindos aquí. Entonces Jesús recibe el pecado de todos nosotros y entonces la última vez que vieron a Jesús y verlo ahora aquí, y Jesús aparece y les dice, paz a ustedes. Si me pueden checar la pantalla, por favor. Y dice verso 20, cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Perdón, había dicho que había 11 discípulos, no, había 10 discípulos. Cuando les dijo esto, les mostró las manos y el costado. Una escritura dice, mirarán al que traspasaron. Esto es una escritura futura de cuando Cristo regrese y se manifieste a la nación de Israel y se va a mostrar delante de sus hermanos que no creyeron en él. Así como José en el Antiguo Testamento se reveló a sus hermanos, a los 11 hermanos que lo habían entregado y que lo habían enviado para Egipto. De hecho, una vez escuché que un rabí judío estaba explicando esto y decía que José, cuando se reveló a sus hermanos, no es nada más que le dijo, oigan, yo soy José, el hijo de Jacob. Cuando él se reveló, dice que decía este rabino, les mostró a sus hermanos las señales, las cicatrices de la circuncisión, para mostrarles que él era un hombre de pacto, que él era su hermano legítimamente. Entonces, cuando Jesús se muestre delante de Israel y delante del mundo, va a mostrar las cicatrices, no de circuncisión, pero las cicatrices de sus manos del costado. Dice la escritura, mirarán al que traspasaron. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces, ven que si en realidad sí es Jesús. Primero ellos pensaban que era un fantasma hasta que Jesús dijo, bueno, ¿tienen algo de comer? Y le dicen ellos, bueno, tenemos un panal de miel, tenemos un pedazo de pescado. Y Jesús come delante de ellos para mostrarles que no es un fantasma, que no es un espíritu. Verso 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y fíjate lo que dice Tomás, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo en el lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, no creeré. Y muchos de nosotros es como que, Tomás, hombre, ¿cómo no creíste, hombre? Pues, o sea, todos los demás creyeron. Hey, acuérdate que estaban todos traumatizados. Acuérdate que estaban todos tristes. Fíjate, checa esto. Lo que ellos habían visto, la violencia que habían visto, había apagado la fe de ellos. A veces lo que tú ves apaga tu fe, desactiva tu fe, inhabilita tu fe, no te la quita. Ahí la tienes, pero simplemente no está de manera activa. Y esta fe natural tiene que ver con solamente creer lo que ves, lo que hueles, lo que puedes palpar, lo que puedes sentir.
Y la gente que no conoce a Dios vive solamente con eso, con lo de los 5 sentidos. Viven con este lema, ver para creer, ver para creer. Y con Dios es lo opuesto, creer para ver. Entonces, ¿qué vas a esperar a que lo puedas ver para poderlo creer? Entonces la fe de Tomás es esta. Luego después dice, 8 días después, una semana después, otra vez es domingo, estaban otra vez sus discípulos. Entonces, ok, la primera vez los 10 creyeron en Jesús y Tomás no creyó. Pero ¿cuántos le dan gracias a Dios que si no la agarraste el primer domingo, Dios te da otro domingo? Dios te da otra oportunidad. Si no la agarraste el sábado a las 5 de la tarde, la puedes agarrar el domingo a las 11. Dios te da otra oportunidad. O puedes ver el video en línea. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro, pero esta vez está Tomás. Jesús vuelve a aparecer a ellos solamente para venir por Tomás. Jesús viene por ti. Está bien que la primera vez todos creyeron, pero decía, me hace falta uno, me hace falta una oveja, me hace falta un hijo pródigo, me hace falta uno por el que necesito ir. Si tengo que hacer otra manifestación, si tengo que aparecerme otra vez, si tengo que hacer otro milagro por ese uno, yo lo voy a hacer. Lo va a hacer por ti. No nada más para impresionar a las multitudes, Él viene específicamente por ti. Y cuando he tenido problemas para creerle a Dios, y cuando he tenido incredulidad, y cuando he tenido falta de fe, Él aún así viene. Llegó Jesús estando las puertas cerradas otra vez. Esto no se les quitaba el miedo. Y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros, la misma palabra. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que Jesús no cambia? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Él lo dijo antes, su palabra sigue funcionando. Puedes seguir creyendo la misma cosa que Él dijo en su palabra, en los evangelios, en las epístolas, en toda la palabra de Dios. Pasa a ustedes. Luego dijo a Tomás, Tomás, a ver, vente chiquito, ven, a ver. Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Jesús estaba oyendo cuando aparentemente Él no estaba ahí, presente. ¿Sabías que Dios escucha tu fe o tu incredulidad? ¿Sabías que Dios escucha en tu peor momento de incredulidad y de falta de fe y de duda? Él está oyendo ahí. Cuando crees que no está presente, te están oyendo. Una vez dijo Job, oh, que mis palabras fueran escritas. En fin, y no sabía que le estaban escribiendo su propio libro. No sabía que había un ángel detrás de él apuntando todo lo que estaban diciendo él y Elifaz y Eliú y todos sus amigos. Estaban apuntándoles todo. Dice Jesús, acerca tu mano, métela en mi costado. Y fíjate lo que le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Una persona incrédula es la persona que vive con ver para creer. Es la persona que vive nada más con lo que puede percibir con sus ojos naturales, lo que puede palpar, lo que puede sentir, lo que puede oler, gustar, en fin. Amigos, el Señor nos llama a pasar de incrédulos a creyentes, a creer lo que Él te dice. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Esto te muestra la deidad de Cristo. Es una de las muchas escrituras que te hablan de la deidad de Cristo. Jesús no lo reprendió. No le dijo, no, espérate. Dios solamente el Padre. Acuérdate que aquí no somos trinitarios. Fue un chiste, ¿ok? Eh, es un mini chistecillo para los que, en fin.
Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados, bendecidos, felices los que no vieron y creyeron. En otras palabras, hay una bendición especial para los que creen antes de ver. Es más bienaventurado, es más bendecido el que creyó sin haber visto. Yo me acuerdo que antes me sentía mal porque veía a algunos hombres y mujeres de Dios y la máquina, oye, estos tenían las supervisiones, las megavisiones, Jesús se les aparecía, desayunaban con Elías y Eliseo y luego en la tarde comían crispetas, iban al cine con el profeta Isaías y iban al cielo para todos los días y veían la gran Jerusalén y toda la cosa. Y yo me sentía mal porque decía, ellos sí han visto al Señor, ellos sí han visto el cielo, ellos sí han visto la gloria de Dios y comen con Elías y Eliseo y yo tengo la palabra nada más. Pero dice la escritura hasta que finalmente vi esto y dije, ¿sabes qué? El que estoy pensando mal. Tuve que agarrarme aquí del cuello y pararme enfrente del espejo y hablarme a mí mismo y decir, ¿sabes qué? Vas a dejar de ser incrédulo, vas a ser creyente. Vas a ser más bienaventurado aunque no hayas visto nada, pero vas a creer en el Señor y la palabra de Dios es más que suficiente. Así que deja de quejarte, deja de ser un llorón. Algunos necesitan agarrarse a sí mismos de aquí de la camisa, del cuello o del pelo, dependiendo, y te llevas al espejo y darte una pela a ti mismo enfrente del espejo. Miguel está bien a todo dar porque él sí tiene la colita aquí a todo dar para jalarse así. Entonces, esta es la fe de Tomás, esta es la fe natural, amigos. Creer simplemente lo que ves. Y para eso en realidad no necesitas la fe de Dios. Pero Jesús dijo, hay otro nivel de fe. Jesús dijo en Marcos 11, tengan la fe de Dios. Tengan el tipo de fe de Dios. Esta es la fe que ha sido llamado a operar en ella. Romanos capítulo 12 dice que a cada uno de nosotros nos fue impartida una medida de fe. Romanos capítulo 10, fíjate, dice, fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que sucedió es que tú andabas en el mundo paganeando, haciendo allá de la carne y todo, y pues no importaba, no te importaba y nada, hasta que finalmente alguien te predicó la palabra de Dios y cuando oíste la palabra de Dios, esto trajo fe a tu corazón y tú escogiste creer. La fe de Dios fue impartida a tu corazón y todavía tú tienes la fe de Dios. Dijo el apóstol Pablo, dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La fe que tienes tú ahora es la fe del Hijo de Dios. Dice la Escritura que tenemos el mismo espíritu de fe que tenían aquellos hombres, que tenía David, el mismo espíritu de fe que tenía Pablo. Dijo el apóstol Pedro, les escribo a aquellos que tienen una fe igualmente preciosa que la nuestra. Tienes una fe que es igualmente de preciosa, de un valor igual que la de los apóstoles. Me di cuenta que tengo una unción apostólica. Antes era pastor, ahora tengo una unción apostólica. Porque vi en la palabra que Pablo se le dormía a la gente y Eutico se cayó del piso y dormía a la gente cuando predicaba y dijo, wow, yo tengo la unción apostólica. Estaba debatiendo si iba a usar ese chiste o no, pero en fin. Okay. La fe en Dios, una fe igual que la de los apóstoles, igualmente preciosa, del mismo valor que la de los apóstoles. Imagínate que Pedro estuviera aquí enfrente de ti así. Debería venirme disfrazado así de barba y de túnica y toda la cosa.
y decir, yo soy Pedro. Y decirte, tú tienes una fe igualita que la mía. Aunque yo lo vi a él, aunque yo lo toqué con mis manos, aunque yo tomé la misma copa que él tomó, aunque partimos el pan juntos, aunque sanamos gente juntos, y que te diga a los ojos y te diga, tú y yo tenemos la misma fe, es igual. ¡Uh! Ya no te puedo ver porque si no me vas a hacer llorar a mí también. Es tremendo. La misma fe del Hijo de Dios. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que dejamos que los problemas nos agobien y dejamos que el mundo nos distraiga y los problemas y los quehaceres y las facturas y las dolencias y todo. Y se nos olvida que dentro de nosotros tenemos una fe que dijo Pedro, es más preciosa que el oro. El oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. Nuestra fe es probada a veces, pero tú vas a salir de ese horno, lo vas a atravesar. Y no toda tu vida es un horno. No vivas en el desierto toda tu vida. No vivas en el horno de fuego todo el tiempo. Sadrach, Mesach y Abednego no se quedaron a vivir dentro del horno de fuego. No dijeron, oye, Nabucodonosor, pásame una cama, pásame una nevera, pásame, pues ya nos vamos a quedar a vivir aquí dentro del horno. Algunas personas viven en el horno. No seas tú uno de ellos. Tu fe va a atravesar el horno, va a atravesar el fuego. Entonces Jesús dijo, tengan fe en Dios, tengan el tipo de fe de Dios, usen la misma fe de la misma manera que Dios usa su fe. Y les dio un ejemplo, había una mata ahí que era una higuera y la higuera no estaba produciendo fruto y él siendo el creador tenía el derecho de hacer que algo continúe vivo o muera. Y le habla y dice una maldición sobre esa higuera y le dice, nunca más nadie va a comer de esa planta. Se seca la planta. Y Jesús le dice, tengan fe en Dios. Van a poder hacer esto de la higuera, pero esto es nada más un ejemplo pequeño. Estoy a punto de revelarte un poder. Puedes, y gracias a Dios que Jesús fue el mayor maestro de fe que existe, de toda la palabra de Dios. Él vino para enseñarte cómo Dios opera. Gracias a Dios, Jesús no era como que, bueno, muchachos, bueno, sí, ya vieron cómo se murió la planta, pero no les puedo decir cómo hacerlo porque si no lo haces bien, esto te puede explotar en la cara. Y una vez un man lo intentó y se murió. Entonces esta es una fórmula secreta, solo Dios el Padre, Espíritu Santo y yo sabemos cómo hacerlo. Sino que dijo, te voy a enseñar a usar el poder que hay en tu boca. Cuando conectas tu corazón con tu boca, con la palabra de Dios, tienes poder creativo, tienes una explosión de poder. En tu lengua está el poder de la vida y de la muerte. Dice la Escritura, y el que la ama, el que ama la lengua, dice, comerá, el que ama la vida comerá de sus frutos. La fe de Dios, esta es una historia. Entonces ya primero te enseñé a Tomás, este es mi segundo personaje. Ese es alguien que operó en el tipo de fe de Dios. Y era un centurión, era un soldado romano, era alguien que tenía 100 soldados debajo de él. Y era una ocupación romana en Israel, una ocupación de soldados. Es como si nos invadiera aquí otro país y hubiera soldados aquí. Este era uno de ellos, era un líder. Y se entró Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, un soldado romano, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Es una situación grave, gravemente atormentado. Hay tormento, hay gravedad. Quiero preguntarte, ¿estás tú en una situación grave? ¿Estás tú en una situación de tormento?
Está el enemigo atormentándote. Está grave la situación. Hay algo difícil en tu vida. Hay algo difícil en tu condición. Esta es tu lección el día de hoy. Este es tu día. Gravemente atormentado. Y Jesús dijo, yo iré y le sanaré. Fíjate cómo Jesús no dijo nada más, bueno, ok, centurión, yo voy a ir y voy a orar por él y si Dios quiere, se sana. Si es la voluntad de Dios, se sana. Si no, pues no. Yo iré y le sanaré. Imagínate la convicción. Imagínate que tú y yo camináramos con esa convicción. ¿Sabes qué? Yo voy a ir a tu casa y lo voy a sanar. No voy a salir de esa casa sino hasta que ese muchacho esté completamente sano. Voy a entrar a tu casa y voy a arreglar la situación yo mismo. Eso sí es poder. Jesús entra en una casa y Jesús arregla esa casa. Si tú abres las puertas de tu casa y metes a Jesús en tu casa, en el centro de tu casa, como estamos cantando, Jesús va a arreglar tu casa. Lo que sea, cualquier situación, tú abres la puerta a Jesús. No nada más los domingos, no vengas aquí a la iglesia y me lo dejes aquí y te vas tú solo allá. Pon a Jesús en el centro de tu casa. Que tus hijos sepan que tú eres creyente. Que tus vecinos sepan que tú eres creyente. Que tus empleados sepan que tú eres creyente. Que tus colaboradores sepan que tú eres creyente. Mínimo pon un letrero de los católicos. Este hogar es católico. Mínimo. Era chiste, ¿ok? Este hogar es cristiano, ¿ok? Están muy serios, oigan. ¿Estamos bien? O ya se me durmieron. Ya me llegó la unción apostólica. Yo iré y le sanaré, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Fíjate lo que dice el centurión, Señor, no tienes que venir hasta mi casa, no te molestes. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Déjame preguntarte, si tú tuvieras dos opciones, que tuvieras a Jesús aquí enfrente, ¿y qué escogerías? ¿Que Jesús viniera a tu casa o que Jesús te diera solamente una palabra? La mayoría diríamos que Jesús viniera. Tener a Jesús en mi casa. Pero este man entendía autoridad. Este man entendía el poder de Jesús. Este man entendía, fíjate lo que voy a decir, que una palabra de Dios y la presencia de Dios eran iguales. Que una palabra de Dios y la presencia de Dios eran idénticas. La mayoría de nosotros preferimos algo físico, algo que podemos ver, que podemos oír, que podemos tocar. ¿Por qué? Porque somos más carnales como la primera fe de Tomás. Pero este man creía en el poder de Jesús. Tuvo fe en Jesús. Estaba operando en fe, ahorita vas a ver. Solamente di la palabra. Di conmigo, solamente di la palabra. Di conmigo, una palabra de Dios es suficiente. Una palabra de Dios es suficiente. Una instrucción de Dios para ti es más que suficiente. No necesitas
una super mega visión, no necesitas que se te aparezca el ángel Miguel luchando contra la serpiente ahí dentro de tu cuarto. Solamente di la palabra. Sabía que una palabra de Jesús era más que suficiente para arreglar la situación. Una palabra de Dios es más que suficiente para ti. Estás a una palabra de Dios de tu rompimiento. Ok, te lo voy a decir otra vez. Estás a una palabra de Dios de tu rompimiento. Estás a una palabra de Dios de tu rompimiento. Una palabra de Dios. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Esa palabra toda significa todas en conjunto y cada una. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y el hombre explica por qué entiende esto. Y dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Yo también trabajo con autoridad. Entiendo cómo funciona la autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va. Y al otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Entonces me acuerdo que trabajaba yo con un misionero que había sido oficial de policía en los Estados Unidos, en Georgia. Y decía, él me decía que los policías, que luego después se vuelven predicadores, entienden muy bien el concepto de autoridad. Por eso ellos nunca batallan echando fuera demonios. Si un cristiano tiene miedo de echar fuera un demonio es porque no entiende su autoridad. No sabe la autoridad que tiene. Le da miedo las cosas. Escucha un ruidito y ¿qué fue? ¿Qué fue? Se va la luz y le dan miedo las muñecas esas que están así en el cuarto de muñecas de la bebé, de la niña, les da miedo, no entran en la noche, que porque a la muñeca se le mueve la cabeza. Y es porque desconoces tu autoridad. O sea, si una muñeca se le está dando moviendo la cabeza, dile en el nombre de Jesús, te largas de aquí y saca la mugre muñeca y quémala. ¿Ok? Y cómprale una nueva a tu niña. No andes teniendo ahí muñecos de Chucky y todo ahí en la casa. Venden los muñecos de Chucky. ¿Quién va a comprar un muñeco de Chucky? No levante la mano, ¿ok? Si alguien ya lo compró. Regresemos, ¿ok? Entonces este hombre entendía la autoridad. Tú tienes autoridad en el nombre de Jesús. Jesús le dijo a los discípulos que tenían fuerza, tenían poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Que podían pisotear las serpientes, podían hollar las serpientes, porque él dijo, yo vi al enemigo Satanás cómo cayó del cielo como un rayo. Perdió toda su autoridad, le quitaron su armadura, le quitaron toda su autoridad. Lo único que puede hacer es engañar y mentirte, es un padre de mentira. Y lo que hace con la gente es que te miente y luego hace que tú te despela tú solo. Que tú mismo te autosabotees, que tú mismo te autodestruyas con el poder de tus palabras, con el poder en tu mente, que tú mismo te ves a ti mismo derrotado y te vuelves una profecía que se está cumpliendo tú mismo. Pero estamos aquí para cambiar el chip, empezar a operar en el Espíritu de Dios, en la fe de Dios. ¿Okay? Hace esto y lo hace. Fíjate, al oírlo Jesús se maravilló. ¿Tú quieres maravillar a Jesús? ¡Oh! Había estado buscando esto en todo Israel y en ningún lado lo he encontrado. Fui a Galilea, fui a Judea, fui a Jerusalén, fui a todos los pueblos de Israel y ningún judío cree como este man cree, como este italiano, este gentil. ¿Sabías que los judíos estaban muy metidos con el tema de la ley y con el tema de la religión y todo eso?
y se toma un gentil que no sabe ni cómo se lavan las manos y que el sacrificio de la sangre, que no sabe nada. Pero dice, Señor, dame una sola palabra y con esa tengo. Y Jesús dijo, se maravilló, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Una palabra era suficiente para este hombre. Y Jesús dijo, nunca he hallado una fe como la de este hombre. Quedó maravillado con la fe de este hombre. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Esa palabra es para ti hoy. Ve y como creíste te sea hecho. Ve y como creíste te sea hecho. Ve y como creíste te sea hecho. Jesús dijo muchas veces estas palabras con la mujer del flujo de sangre. Cuando ella tocó el borde de su manto, le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Conforme a tu fe te sea hecho. Esta frase la puedes ver varias ocasiones. Como creíste, te sea hecho. Y amigos, les voy a decir, como hemos creído, así se nos ha hecho hasta ahora. Y si lo que tienes no te gusta, tú puedes escoger creer algo diferente. Empezar a creerle al Señor. De que, Señor, ¿alguien tiene una Biblia por ahí? ¿Me presta una Biblia? Bueno, está apuntando usted ahí. ¿Sí sabe que es pecado rayar la Biblia? Es broma. Es, es- es broma, me encanta a mí también pintar las mías, no se crea. De hecho, yo le regalo un color si quiere ahorita terminando. Y la quiero mucho, Dios me la bendiga. El fruto de la paciencia aquí. Entonces, haz de cuenta que tú abres la palabra de Dios y amigos, esto es lo más básico de los cristianos. Mínimo necesitamos conocer la palabra de Dios. Mínimo, mínimo, mínimo. Ya cuando conoces, ya después de que conociste a Cristo, necesitas tener una Biblia física. ¿Sabes por qué te digo física? Porque si la tienes en el teléfono, ya te llegó la notificación del WhatsApp y del Facebook y del TikTok y del YouTube y que este y que el otro. Y puro, y aunque lo pongas en silencio, bzz, 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 y la cosa no te deja estudiar en paz. O a lo mejor será que yo ya soy ya más dinosaurio y ustedes son ya muy cibernéticos y mecatrónicos y todo. Pero hay algo en la palabra escrita que por eso el Señor escribió. Algo sucede cuando quitas todas las otras cosas, todas las otras vainas, te enfocas en un libro. Hay algo especial en tener la palabra de Dios y lo que tiene la hermana está, no, de hecho esta Biblia está perfecta. Mira cómo la tiene marcada aquí todos los libros. Mira, y tiene pintado aquí. Em, ujú, porque lo que haces, ay, híjole, ya le perdí, ya no va a poder leer mañana. Lo que haces es que marcas las promesas de Dios que son para ti. Y cuando lees, por ejemplo, tú eres mi amparo y mi fortaleza a la máquina, oye, regresas y cuando no estás teniendo un día bueno y lees esa cosa y hay poder escrito aquí, hay poder en esta tinta, es la palabra de Dios. Entonces, checa, algunos quisiéramos ser más espirituales y más, no místicos, porque pues, no así, pero, o sea, quisiéramos ser como que, veo ángeles por todos lados. Y algunos de nosotros no somos así. Simplemente yo soy más sencillo, más simple.
Y para los que somos más sencillos y más simples, Dios nos dio algo simple y algo sencillo. Te dio algo que puedes tocar, que puedes llevarlo en tu carro, que puedes abrirlo cuando tú quieras. Y te dio miles de promesas que son tuyas para descubrir y para encontrar. Y en alguna de estas páginas está la respuesta que tú necesitas. Está la palabra que tú necesitas. Está la manera que funciona es que Dios te da una palabra y esa palabra en tu corazón se convierte en fe para creer lo que Dios tiene. Fe viene por el oír por la palabra de Dios. Una palabra de Dios, mira, si nada más la tienes ahí al lado de la cama y nunca se abre, en realidad, en realidad es un desperdicio. No tiene poder si solamente está ahí por un lado. Tiene poder cuando está en tu corazón. Y la palabra se vuelve carne, así como la palabra de Dios se volvió carne en Cristo Jesús. La palabra se vuelve carne en ti. La palabra se vuelve vida dentro de ti. La palabra está viva dentro de ti. El apóstol Pablo le dijo, me parece que a los corintios, le dijo, ustedes son cartas vivientes, leídas por todos los hombres. Me pregunto, ¿nos pueden leer a nosotros la palabra de Dios, la gente? O nos leen el periódico, o nos leen las noticias, o nos leen las puras crisis y las tristezas del mundo. Somos leídos por la gente, pero que seamos aquellas personas que la gente lee la palabra de Dios en nosotros. Como creíste te sea hecho. Si no te gusta lo que estás viviendo, es tiempo de encontrar las promesas de Dios. Y cuando encuentras, por ejemplo, que tu vida no se alinea con esto, empiezas a meditar en la escritura que tú necesitas. Y empiezas a confesarla al grado que esta escritura se vuelva parte de ti, que tú la creas aquí adentro. Donde ya no es lo que Agustín nos contó el domingo, ya no es lo que dijo el man en YouTube. Esto es mío, esto Dios me lo dijo a mí. Como decía el apóstol Pablo, a mí nadie me reveló el evangelio. Jesús me lo reveló a mí. Este es el evangelio. O sea, él no tuvo a los apóstoles, mira, es que un día Jesús vino y así, y al día siguiente le dio de comer a los 5,000. No, 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 no. Este fue un evangelio revelado específicamente a él. Solamente fue a Jerusalén para hablar con los apóstoles y decirles, miren, esto es lo que he estado predicando, díganme si voy bien o no. Todos le dijeron, vas bien. Es una revelación directa de Dios a ti. Y Dios tiene revelación para ti. Te voy a decir, tu mejor, uh, tu mejor vida está escondida aquí adentro. La mejor versión de tu vida está escondida aquí adentro. Si tú sigues lo que hay aquí adentro, no te vas a volver a meter con un man equivocado. Gracias por todos los amenes. Estuvieron bien buenos. ¿Sabías que Dios es tan poderoso y Dios te ama tanto que si afinas tu oído, sigues estas instrucciones y sigues lo que el Espíritu de Dios te pone aquí adentro, no te vas a volver a equivocar en una decisión importante de dinero en tu vida? No vas a volver a tener una mala inversión. ¿Sabías que si sigues estas instrucciones, tu matrimonio, bueno, que lo sigan las dos, es mejor? Tu matrimonio va a ser indestructible. 0% divorcio. Gracias por ese amén. Gracias por todos los demás. Los recibo también. Esto te hace sagaz. Esto te hace sabio.
Esto da inteligencia a los sencillos. Esto te dice, corre con esto, no corras con los malos. Ve por esto, actúa así. No hagas trampas, no devuelvas mal por bien. Vence con el bien el mal. Si te hicieron trampa, no trates de vencerlos con otra trampa. Véncelos con el bien. No te vengues tú, yo me voy a encargar. La venganza es mía, dice el Señor. No no lo tienes que arreglar, no tienes que ajustar las cuentas. Déjame, yo me involucro, yo te voy a dar a ti lo que es tuyo. ¡Uh! Gracias. Ok, fe de Tomás o fe del centurión, fe natural o fe de Dios. ¿Cuál vas a escoger? ¿Por cuál vas a vivir tú? ¿Vas a confesar, vas a vivir solamente lo de los 5 sentidos? ¿O vas a caminar con lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios muchas veces será contraria a lo de los 5 sentidos. O serán cosas que en lo natural no tienen sentido, pero en lo espiritual sí lo tienen todo. La fe, amigos, la escritura dice, el justo por la fe vivirá. Dice, y si retrocedieren, no agradará a mi alma. Yo hay ocasiones en que he caminado en fe, y no te digo que he retrocedido, que me he caído en pecado y me he revolcado y toda la cosa, pero hay ocasiones que mi corazón sí ha retrocedido de caminar en fe. Hay ocasiones que he dejado de presionar el acelerador de la fe y me he quedado en neutral. Y esto, si tú te identificas con esto, es tu momento de ponerle el pie al acelerador de la fe otra vez. De echarle gasolina de fe a tu vehículo y cómprate un motor V8 de fe. No andes ahí en una, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman las máquinas esas, las Singer, las que son para coser, para tejer? ¿Cómo se llaman esas máquinas? Las máquinas para tejer esas de chic, 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 chic. Nadie tenía una abuela que hacía eso. No andes en una de esas en tu fe, sino que, o sea, ten un motor grande en tu fe, que le pises y que se sienta que la cosa brinca, ¿ok? Que tu fe esté vibrando. ¿Alguien le gusta el diésel, el olor a gasolina? ¿Alguien le gusta aquí la velocidad? ¿Alguien aquí le gusta el 4x4? ¿Alguien le gusta eso de que no hay señal de celular y andas allá metido entre el monte y sabes que si esta cosa se nos queda, nos va a comer un grizzly o algo, pero tengan el tipo de fe de Dios. Amigos, y te voy a decir, esta cosa es tan poderosa que Jesús la utilizaba y hasta las leyes de la naturaleza se doblegaban delante de él. Al grado que podía caminar sobre agua, sobre un líquido. Al grado que cuando ascendió salió volando. No había ningún avión, no había ningún cohete, no había nada que lo impulsara. El poder de la fe de Dios. El poder de la fe de Dios era tan tremendo que podía tomar agua y transformar la composición química del agua y convertirla en vino. Eso es poder. Tomaron un puñadito de peces y de panes y con el poder de Dios darle de comer a miles de personas. El poder de la fe de Dios era tan poderosa que un hombre que llevaba 4 días de muerto, que ya hedía, ya olía mal, ya se estaba descomponiendo. Y Jesús le habla y le dice, Lázaro, sal fuera. Y el man se levanta entre los muertos. Y checa esto, él estaba atado de manos y de pies, porque así los amarraban los judíos, así los vendaban.
¿Cómo apareció en la entrada de la caverna? No nomás estaba acostado y revivió, pero ahora estaba así. Fue trasladado desde donde estaba acostado hasta la entrada de la caverna. Porque si estás acostado así amarrado, ¿cómo te paras? El poder de Dios es real. Apenas hemos empezado a usar el poder de Dios. Hemos visto unas sanidades, hemos visto unas provisiones, hemos visto algunas cosas, hemos visto unas restauraciones, pero si te encuentras en una situación donde necesitas más poder, el poder está ahí para ti. Gloria a Dios. ¿Quién recibe esta palabra? Muy bien. Vamos a hacer un llamado para recibir a Cristo. Para tener la fe de Dios, primero tienes que tener al Hijo de Dios. Y quiero darte una oportunidad para recibir a Jesús. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el inicio y el final de nuestra fe. Y estas próximas semanas, te digo, primero Dios, vamos a estar enseñándote cómo usar tu fe. Porque te digo, la escritura dice, el justo por la fe vivirá todos los días, amigos. Es una oportunidad para usar tu fe. Y si tú dices, oye, pero yo ya no quiero usar mi fe, mi hijo, entonces te vas a ir al cielo más pronto, porque el enemigo te va a cortar la vida. Es algo que necesitas, tu fe. Es algo que necesitas para... esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Tu fe es la que vence al mundo. Es la que vence los conflictos, es la que vence los problemas, es la que se sobrepone a los problemas de la vida. Tu fe en Dios, la fe de Dios que está dentro de ti, ya la tienes, te vamos a enseñar a usarla. ¿Has estado caminando con una AK-47 espiritual? Y algunos ni siquiera sabían que la tenían. Y el enemigo te anda dando una pela con un palillo, con una varita, y tú traes una AK-47 aquí y no sabes usarla. Pero ese es nuestro trabajo, estamos aquí para ayudarte. Vas a aprender a limpiar tu arma, a ponerle más balas, a disparar, a apuntar. Te va a tener miedo el diablo para cuando terminemos con eso. Ya te tiene miedo. ¿Sabías tú que tú eres la peor pesadilla del diablo? ¿Sabías tú que tú eres la peor? Déjame intentar esta congregación. ¿Sabías tú que tú eres la peor pesadilla del diablo? Déjame intentar esta congregación de este lado. ¿Sabías tú que tú eras la peor pesadilla del diablo? No. Les están ganando, ¿ok? Pónganse abusados. Te tienen miedo. El infierno te tiene miedo. El enemigo no tiene poder sobre ti. El enemigo te quiere hacer creer que tú no tienes poder. Te quiere hacer creer que no tienes poder, que no puedes, que no vas a cumplir lo que Dios tiene para ti, que no tienes nada, que no tienes la habilidad de Dios, que no tienes la mente de Cristo. Y es un vil mentiroso, es un padre de mentira. Digo, Jesús, él ha sido mentiroso, ha sido un homicida desde el principio. Él trata de mentirte y lo hace tan seguido y tantas veces que te empiezas a creer las mentiras y tu fe se vuelve inactiva porque creíste las mentiras del enemigo en vez de la verdad de Dios.
Me acuerdo que escuché de un experimento que había hecho la CIA. No sé si esto ya lo he comentado aquí, pero este experimento es como de los 50 o algo así. Entonces la CIA tenía ciertos operativos, ciertos programas, entre ellos el famoso MK Ultra y cosas así que tenían para distorsionar y manipular las mentes de las personas. ¿Sabías tú que los gobiernos han inventado drogas específicamente para atrofiar a las personas? No todos fueron chamanes, algunas de esas cosas son a propósito de parte de los gobiernos, para que sepas. No busques en Google porque Google no te va a, vas a tener que buscar en Twitter o en ahora X o en otra cosa para que te des cuenta de algunas cosas. Pero han hecho experimentos y todo eso con gente a propósito. Hay enfermedades que fueron hechas a propósito para matar personas. Enfermedades diseñadas para destruir personas. El COVID no fue natural, el COVID fue diseñado en un laboratorio para destruir personas. En fin. Y una vez la CIA hizo este experimento, sentaron 20 personas en un cuarto y checa esto, checa lo que voy a decir. Fíjate cómo es el diablo. Esto va a funcionar para que lo veas. Entonces había 20 personas sentadas en un cuarto y de los 20, 19 estaban puestos de acuerdo. Solamente uno era una persona nueva. Y le dijeron a esta persona, le dijeron, mira, vamos a hacer un experimento. Ok, está bien, entra aquí a este cuarto. Sientan ya las 20 personas, te digo, 19 están puestos de acuerdo. Y traen una hoja así y tenía un cuadrado en ella. Y van con el primero y le dicen, ¿tú qué ves? Y la persona, los que estaban puestos de acuerdo, los 19 empiezan. Aunque era un cuadrado, la primera persona dice, yo veo un triángulo. ¿Y tú? Un triángulo. ¿Tú? Un triángulo. Un triángulo. Hasta que finalmente llegan con el último. Y aunque el último, que te digo, todos sabían el experimento, menos uno, el que era inocente. Y el inocente era el último. Y cuando le traen el cuadro y le dicen, ¿tú qué estás viendo? ¿Tú qué ves aquí? Él dice, veo un triángulo. Para concordar como todos los demás. Eso es lo que el mundo nos quiere hacer a nosotros. Hmm. Entonces, te quieren mostrar, Dios no es real, Dios no existe, la evolución, esto tiene millones de millones de millones de años, Dios no nos hizo, nosotros primero éramos una partícula y luego que primero éramos que una amiba, que quién sabe qué, y luego después un pez, y luego se volvió un pájaro, luego se volvió un simio y ahora somos nosotros. El matrimonio es malo, no te cases. Tener hijos, no, porque estamos destruyendo el planeta. ¿Quieres amar a un hombre y tú eres hombre? Adelante, eso es amor. ¿Quién puede frenar tu amor? Y tú estás viendo un cuadrado, pero te quieren decir, esto es un triángulo, esta es la verdad, pero no es la verdad. En tu corazón y lo que ves, tú dices, eso no es. La fe de Dios, creer lo que Dios dice, no seguir lo que el mundo dice, son direcciones opuestas, no es lo mismo. Es una cultura, la cultura del reino es una cultura contracorriente. Un pez muerto se lo lleva a la corriente, un cristiano muerto se lo lleva a la corriente, un cristiano que no está apasionado por Dios, que no está encendido con Dios, que no conoce la palabra de Dios, se lo lleva a la corriente, va, piensa igual que los demás. Pero uno que está vivo va en contra de la corriente. Y es una lucha, pero está, sube y dale, y dale, y dale, y hay peligros y hay esfuerzo, pero no se rinde hasta que llega donde tiene que llegar. La fe de Dios. El justo por la fe vivirá. Todos los días tenemos que usar nuestra fe.
Aquí vas a aprender a usarla. Muy bien. Ok. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como PDC Live en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Así no te perderás ninguno de nuestros contenidos. Te esperamos.